Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Desarrollaremos hoy dos ejemplos relativamente sencillos de composición de estructura de Lewis para ilustrar tanto el tema teórico como los resúmenes para los exámenes de selectividad y EBAU. Vamos a desarrollar la estructura de Lewis del CO2 y para ello vamos a aplicar el método que yo siempre propongo desde el primer vídeo que he grabado para explicar la estructura de Lewis, que es un método quizá no demasiado utilizado en los centros de enseñanza porque no sé por qué razón, pero a mí personalmente creo que es el más didáctico y pedagógico para que lo asimiléis y que no os equivoquéis nunca y que se haga sencillo para vosotros. Empiezo. Vamos a hacer el CO2 y vamos a establecer estas cuatro columnas que nos van a determinar perfectamente cómo y de qué manera vamos a colocar los electrones en la estructura de la molécula. Para ello, la primera columna son electrones de valencia. Para saber los electrones de valencia de los átomos que componen la molécula, pues tenemos dos soluciones: o realizar la configuración electrónica para ver los electrones que tienen su última capa, o, lógicamente, como ya tenemos cierta práctica, ubicarnos en la tabla periódica, ver el grupo en que se encuentra y sobre el grupo que se encuentra definiremos su valencia y sus electrones en su última capa. El carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno 6 electrones de valencia, 4 electrones en su última capa y 6 electrones en su última capa. Pues bien, con este dato ya podemos establecer que los electrones de valencia son: del carbono tenemos un carbono por 4 electrones de valencia, 4. El oxígeno, 2 oxígenos por 6 electrones de valencia, 12. 12 más 4, 16 electrones de valencia. Electrones de octeto, que tiene que tender cualquier átomo para tener su estabilidad completa. Para ello, todos tienden a los 8 electrones de la última capa de su gas noble más cercano, a excepción del hidrógeno, que tiene 2 porque se encuentra en el primer periodo. Lógicamente, después hay excepciones de octetos, digamos, que no son de 8 ni de 2, que son excepciones determinadas que las hemos desarrollado en otros vídeos específicos. Por lo tanto, aquí tenemos 2, que no es el hidrógeno, por lo tanto tendremos del carbono, que serán 8, pues tendremos 1 por 8, 8. Y el oxígeno, que también será 8, pues 2 por 8, 16. Tendremos 24 electrones de octeto. Bien, ahora veamos los electrones enlazantes. Los electrones enlazantes son los que partiendo del octeto, que son los que necesitamos para estructurar toda la molécula determinada, le restaremos los que tenemos realmente. O sea, necesitamos 24, pero solo tenemos 16. ¿Cómo lograremos los 24? Compartiendo esos electrones con enlaces covalentes. Por lo tanto, los electrones enlazantes que se convertirán en enlaces serán todos los que deseamos llegar, menos los que tenemos, que son 24 menos 16, serán 8 electrones. Estos 8 electrones se comportarán como 4 enlaces enlazantes que unirán átomos entre sí. ¿Y cuáles serán los no enlazantes? Pues lógicamente, si de los 16 que tenemos ya hemos gastado 8 aquí para los enlazantes, pues los restantes serán los no enlazantes, que será 16 menos 8, que será también 8. Fijaros, si aquí ponemos un 1, aquí ponemos un 2, aquí no hace falta poner nada porque ya lo tenemos, pero lo digo para crear un método. Los electrones enlazantes son 2 menos 1, 2 menos 1, y los electrones no enlazantes son 1 menos 2, no, menos en este caso 3, menos 3. Exacto. 1 menos 3, que son 16 menos 8. 8 electrones no enlazantes, 1, 2, 3 y 4 enlaces no enlazantes o pares de electrones
que estarán desapareados porque no enlazarán. Por lo tanto, con toda esta información es tan sencillo como colocar los 3 átomos que tenemos y vayamos a colocar los enlaces. ¿Cuántos enlaces tenemos enlazantes? 4. Pues 1, 2, sigamos, 3 y 4. Por lo tanto, aquí tenemos los 4 enlaces enlazantes, los 4 pares de electrones enlazantes. ¿Y los no enlazantes? Pues para los no enlazantes recurriremos al octeto. ¿El carbono cuántos electrones tiene a su alrededor? 2, 4, 6 y 8. Cada rayita son 2 electrones, un par de electrones. Aquí, ¿cuántos tiene? 2 y 4, le faltan 2. Pues bien, ponemos uno aquí y otro aquí, que son 2 pares de electrones. Un par de electrones y otro par de electrones. Y tendremos 1, 2, 3 y 4, el octeto correcto. Y este, pues 3/4 de lo mismo. Y tendremos 2, 4, 6 y 8. Y de este modo, relativamente sencillo, tendremos la estructura de Lewis determinada. Una vez que tenemos la estructura de Lewis, vamos a debatir sobre otra de las preguntas que realizan en las cuestiones del examen de selectividad y EBAU, que es la geometría de esta molécula que acabamos de desarrollar su estructura. Para ello estableceremos esta tablita, que estableceremos perfectamente con una definición. Para definir la geometría de la molécula tendremos que centrarnos en los pares de electrones que rodean al átomo central. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Si vemos la tablita, lo que nos estableceríamos directamente es que iríamos a una tetraédrica, pero ojo, en estas cosas, y por eso explico el ejemplo de una manera explícita, tenemos que tener en cuenta que cuando alrededor del átomo central se encuentran dobles enlaces, estos dobles enlaces cuentan como un enlace simple o como un par de electrones rodeando al átomo central. Por lo tanto, este tendrá uno aquí, un par de electrones y un par de electrones aquí, y por lo tanto, según la tablita, dos pares de electrones rodeando el átomo central nos darán una estructura lineal. Bien, pues esto respecto a la estructura con este ángulo de 180 grados. Y la polaridad tendremos que determinar, en primer lugar, los dos momentos dipolares que irán en esta dirección porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono y por lo tanto esta simetría, a pesar de que hay electrones desapareados, nos dará que todos los momentos dipolares aquí hacia la derecha y todos los momentos dipolares hacia la izquierda se anulan, a pesar de que las moléculas tienen enlaces polares. Pero esta simetría le da la característica de que es una polaridad apolar, porque la sumatoria es, igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el CO2. Ahora ampliaremos con otro ejemplo determinado para ilustrar esta cuestión. Estableceremos ahora la estructura de Lewis del dihidruro de azufre. Como siempre, he establecido los inicios y seguiremos para rematar toda la tablita y las columnas pertinentes. H2S, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa, por lo tanto tiene un electrón de valencia a aportar. El azufre, grupo 16, indudablemente tiene 6 electrones en su última capa. En la molécula tenemos un hidrógeno, hidrógenos 2 a un electrón, 2 electrones, azufres, un azufre con 6 electrones, 8 electrones. Vayamos ahora al octeto. Lo he dejado en blanco para rellenarlo con vosotros. Hemos dicho que todos o casi todos los átomos, elementos de la tabla periódica tienden a 8 electrones porque es la última capa de su gas noble más cercano, menos el hidrógeno que como está en el primer periodo tenderá al su gas noble más cercano que tiene 2 electrones. Por lo tanto, el octeto del hidrógeno es 2 electrones. Tenemos 2 hidrógenos por 2 electrones, 4 electrones. El azufre no, el azufre es normal y tiene un octeto o tiende a un octeto de 8 electrones. Por lo tanto, 1 por 8, 8, que son 12 electrones. Electrones enlazantes, todos los del octeto menos los que tenemos que son los que van a participar en la compartición. Por lo tanto, será 12 menos 8, 4 electrones, 2 enlaces.
los no enlazantes. De estos hemos utilizado 4, nos quedan 4 para ubicar, que serán entonces 8 menos 4, tendremos 4 electrones, también 2 enlaces. Por lo tanto, con toda esta información, que propongo que es, yo creo que la más didáctica, iríamos al azufre y a los 2 hidrógenos, que ya lo coloco aquí un poco adelantándome a la especificidad de la geometría de esta molécula. Ahora tenemos aquí, lo hemos planteado ya directamente, los 2 enlaces enlazantes entre S y H y entre S y H. Ahora veremos los no enlazantes. Veamos el octeto. El hidrógeno, 2. El hidrógeno, 2. El azufre, 2 y 2, 4. Le faltan 2. Por lo tanto, ante esta situación determinada, ya tenemos la estructura de Lewis especificada y veamos ahora la geometría. La geometría, vayamos a la tabla. ¿Qué rodea el átomo central? 4 pares de electrones. De entrada, como primera instancia, tetraédrica. Pero en las columnas de la tablita de la geometría aparece en el último apartado que si esta molécula posee 2 pares de electrones desapareados, la geometría tetraédrica se convierte en angular. Y esa es la geometría de esta molécula, porque transformamos el tetraedro en una geometría angular de este tipo, donde este ángulo es más pequeño que el ángulo del tetraedro normal por la teoría de la repulsión. Por lo tanto, esta es la geometría de la molécula, sencillamente mirando la tablita y posicionándonos donde es, y tenemos la geometría determinada. ¿Y la polaridad? Pues la polaridad está clara en este caso concreto, que tenemos electrones desapareados. Aquí hay momentos dipolares que no se van a anular y por lo tanto el sumatorio de los momentos dipolares es distinto de 0 y la molécula será polar. Como veis, así de sencillo, para responder de una manera rápida esta cuestión en la que nos proporcionaría 2 puntos del examen, o los que fueran, pero efectivamente es una posibilidad buena y directa para poder anotar lo que interesa. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo complementario tanto del resumen como de la teoría. Si realmente hemos aportado ese granito de arena, darme like para seguir animándome y suscribiros para que seamos cada vez más en este proyecto tan apasionante de ayudaros a aprobar y sacar la nota deseada y podáis entrar a la universidad que vosotros deseáis. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.